encanta esta música. Bueno, pues hemos llegado ya a la última charla de esta tarde. Ahora nos va a dar una charla Daniel Bayens, que es Platform Engineer en Adidas. Va a ser una charla de 1 hora, muy intensa, muy interesante, sobre 400 metros valla, con un entorno multitenant en Kubernetes. Bienvenido, Víctor. Creo que más bien cambiaste, sí. ¿En el track 1? Espérate. Este es el track 2. Sí, Alba, ¿Sí? creo que este es el track 2, me parece, y esta va a ser la plática más bien de... Ah, vale, pues perdón. Pues ahora va Víctor Morales, perdón, y nos va a hablar de la creación en un multitenant admission webhook. Exactamente, y bueno, entiendo que es la última charla del día, entonces ya todos estaremos Puede muy ser. cansados, un día muy largo. Espero que sea muy amena y que sea muy útil para todas las personas. Bueno, el tema que trataré es tratar de cubrir esta parte de cómo crear un multitenant admission webhook en Kubernetes. Espero que les sea bastante útil. Antes que nada me presento, Víctor Morales. Inicialmente creo que, como todos, comencé como ingeniero en software. He trabajado 15 años en diferentes grupos y empresas y por lo general me considero más que nada como desarrollador, ¿no? He tenido la oportunidad de contribuir a varios proyectos como son OpenStack, OpenNFT, Honor, y ahora estoy como contribuidor en ciertas áreas en el CNCF. Participo en el Working Group de CNF. Básicamente lo que hacemos son discusiones de cómo definir buenas prácticas y uso de las tecnologías de Cloud Native en lo que viene siendo la parte de telcos, o más específico para telcos, en la definición de CNF. Entonces, esta charla aparece un poco de esa iniciativa, de algo que quizás con el tiempo estuve trabajando y estuve elaborando. Bueno, sin más por el momento, presento un poco la agenda. Quiero dar un poco el contexto de por qué creé este multitenant admission webhook en particular, los orígenes, el problem statement, ¿no? Realmente, ¿cuál fue la causa que originó todo esto? Algunos retos que se tiene. Voy a dar un breve, muy por encimita, digamos que overview de lo que es Network Service Mesh. Es un framework de capa 2 y 3 de un Service Mesh. Y trataré de enfocarme un poco más en la parte de la creación y la implementación de este multitenant admission webhook. Bueno, antes que nada, entrando un poco en conceptos, esta parte es un poco o demasiado polémica. Ahorita como mencionaba antes en el Working Group, estamos definiendo qué es un Cloud Native Function, que en sus siglas son CNFs. Si partimos un poco históricamente, tenemos muy claro, quizás más claro, que es un VNF, y de ahí se desencadenó un poco la discusión, ¿no? La parte de telcos tienen equipo especializado, bueno, tienen routers, firewalls, switches, y generalmente todos estos equipos son especializados, ¿no? Estos equipos son costosos, tienen hardware muy en específico, y cuando vino la parte de la virtualización y se vieron todos los beneficios y las bondades de virtualizar todos estos equipos, fue una gran revolución en particular para las telcos, ¿no? Entonces, para las telcos vamos a poder optimizar, reducir costos y aparte acelerar nuestros tiempos de despliegue, muchísimas ventajas. Entonces, para poder distinguir estos dos, digamos, tecnologías o este avance tecnológico, se acuñó el término de Virtualized Network Functions, que son VNF, y para distinguir o hacer una diferencia entre lo que venía siendo antes, eran las PNF, ¿no? Las Physical Network Function. El problema radicó, bueno, ya lo virtualizamos, ya tenemos, ya sacamos todos los beneficios, utilizamos tecnologías, se aprovechó muchísimo OpenStack para hacer la parte de cloud, como nube privada. De repente empezaron a surgir
utilizarse más las cloud públicas, Amazon, todos ellos. Y se trató de seguir a pasar al siguiente paso, ¿no? Que son la parte cloud native. Entonces, ya tenemos la parte de la virtualización. Ahora queremos sacar todas esas ventajas que sean auto-scaling, self-service, qué sé yo, auto-healing. Entonces, se empezó a tomar como tratar de diferenciar entre lo que viene siendo las Virtualization Network Function y las Cloud Native Network Function. Ahora, el gran debate que existe es, bueno, normalmente se trató de utilizar microservicios y todas estas tecnologías, lo cual se utilizaron contenedores en lugar de máquinas virtuales y empezó ese debate, ¿no? Incluso se adoptaron muchas tecnologías de Kubernetes y entonces está esa polémica, ¿no? Entonces, ¿qué es Cloud Native? Porque unos dicen que, bueno, Cloud Native pueden ser máquinas virtuales, quizás máquinas físicas, pero que tengan todos estos principios. Otros dicen que tienen que ser contenedores, otras personas dicen que tienen que ser algo realizado en Kubernetes, en fin, estamos todo este tiempo debatiendo todo este tipo de temas, ¿no? Y por eso sigue el working group tratando de definir algo. En lo personal, traté de tener el tema muy sencillo. Para mí es una network function utilizando los principios de Cloud Native y lo dejamos así, ¿no? Entonces, en mi búsqueda por tratar de ayudar a esclarecer el cómo, he realizado algo que yo considero como una referencia, ¿no? Generalmente hablamos todos estos beneficios y todas estas bondades que se tienen, todas estas tecnologías, pero como desarrollador me gustaría ver el código, ¿no? Me gustaría ver cómo se implementan todo este tipo de cosas y quise tomar un CNF que considero algo relativamente complejo, es decir, que tiene varios componentes, que se pueden utilizar varios servicios, varios segmentos de red, para ejemplificar algo un poco más apegado a la realidad, ¿no? Entonces, en lo que viene siendo, en el mismo CNCF, existe un proyecto que se llama CNF, me parece que es Conformance, el testbed. Es el testbed en el que tienen varios ejemplos y ese me pareció bastante complejo y acercado a la realidad. Es básicamente el Core Network, si estás familiarizado con el LTE, básicamente son algunos componentes y este CNF hace uso de todo eso. Entonces, cada una de las cajas viene siendo un contenedor y lo que luego aquí llama la atención es que se tienen, para algunos casos, se tienen varios segmentos de red o varias IPs. Por ejemplo, tenemos MMI, NOD, ellos tienen varias IPs y esto es muy común en la parte de telcos. En la parte de telcos necesitamos tener el user plane, el control plane, porque cada segmento, cada parte de la red necesita cierto tipo de requerimientos, latencia, qué sé yo. Entonces, esto es algo que ha existido por la parte de Kubernetes, existe esta limitante y el problema se ha tratado de solucionar con lo que viene siendo multiplexores. Básicamente un multiplexor es una capa intermedia entre lo que viene siendo el CNI y lo que viene siendo el runtime. Entonces, le agregamos una capa intermedia que atrapa esa llamada y básicamente nos permite crear varias redes en un solo pod. Entonces, como soluciones, unas muy conocidas como el caso de Multus, que me parece ser incluido en la parte de OpenShift, y a lo mejor otras como Danon, que es propietaria de Nokia. Pero en general nos permite, en el caso de Multus y ellos, nos permite predefinir a nivel de pod o a nivel de deployment qué tipo de redes o cuáles redes vamos a incluir. Entonces, eso nos parece genial, está estupendo. Quizás uno de los prerequisitos que necesitamos es que previamente al deployment o utilización de estas redes tienen que estar creadas para cuando la aplicación se cree, nada más este pod
haga uso y obtenga una IP y se pueda conectar a este tipo de redes. Todo está muy bien. En el caso de Network Service Mesh, es otra historia. Este componente quizás es más como de la utilización por la parte de Cisco y tiene unas tecnologías algo bastante interesante. De entrada tenemos que Network Service Mesh es un proyecto de la CNCF y lo que técnicamente provee no es un sidecar como tal. Lo que te provee es un framework para crear tu propio sidecar que se adecue a tus necesidades. Entonces, como se imaginarán, para cada tipo de red, como en el caso anterior, yo mostraba, en este caso tiene cuatro redes a las que este pod se tiene que conectar. En este caso tendría que crear 4 sidecars con la versión actual que se encuentra disponible estable en la parte de upstream. Entonces, empezamos un poco a variar, ¿no? En los otros, declara todo por anotaciones. En este caso, declaro con sidecars. Utilizo variables, necesito ciertas anotaciones. Entonces, otra de las diferencias en los frameworks anteriores, Multus y Danon, las redes tienen que estar previamente creadas. En el caso de NSM, las va creando. Es decir, mi Kubernetes tal cual como está, no hay problema. En cuanto se hace el despliegue del pod y detecta que se necesitan estas redes, las va a ir creando y va a empezar a realizar las conexiones, ¿no? Entonces se hace bajo demanda y es un poco más eficiente, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema. Y el problema que tenemos en particular es la portabilidad. Es decir, yo como desarrollador de CNF necesito crear un solo YAML definition y ese archivo YAML sería genial que lo pudiera hacer el despliegue en cualquier infraestructura, ¿no? Sin preocuparme si esa infraestructura está utilizando Danon o está utilizando NSM o Multus. Entonces, eso me permite más flexibilidad, lo cual actualmente no lo puedo tener. Es decir, si mi cluster de Kubernetes está utilizando Multus y le quiero poner Danon, hace conflicto y causa un montón de problemas. Entonces, quiero tener esa portabilidad. Es decir, ¿cuál sería mi objetivo, mi meta a realizar? Meta o mi caso quizás ideal sería poder tener toda la definición de las redes en la parte de las anotaciones. Es decir, puedo tener cuantas anotaciones requiera y las anotaciones no van a afectar en mi deployment. Si yo hago este mismo deployment utilizando las mismas anotaciones en un cluster que tiene Multus, va a utilizar las anotaciones que son referentes a Multus. Si la hago en Danon, va a ignorar las de Multus y va a utilizar las anotaciones de Danon. Y el caso consiguiente con Network Service Mesh. Entonces, ese sería el objetivo que quisiera tener. Entonces, para eso, bueno, tengo ciertos retos. Lo primero que ya he mencionado, bueno, Network Service Mesh no me ofrece un sidecar genérico, entonces tengo que de alguna forma ingeniármelas y crear algún tipo de sidecar genérico. En este caso, cuando empecé con este trabajo, empecé y una de las limitantes que se tenía es que el mismo framework no te permitía definir varios endpoints para un solo sidecar. O sea, aunque tenías el framework, tenías que dividirlo de diferente manera, ¿no? Entonces, se hizo el cambio, les pedí el pull request y ya aprobaron el cambio, lo cual ya me podía, con este cambio, el framework ya soporta varios endpoints en un solo servicio, en un solo sidecar, y me permitía crear este sidecar genérico, ¿no? Entonces, para poder utilizar este sidecar genérico, básicamente tengo un solo sidecar, como lo muestro en la parte de aquí, tengo un solo sidecar, y ese sidecar está montando un volumen
eh, utilizando Downward API, que básicamente lo que hace esto es de la anotación que tengo aquí, definida en la parte del pod, me lo va a montar como si fuera un archivo, un volumen. Y ese archivo y ese volumen, a este sidecar se lo atacho, se lo monto, y me permite el sidecar cuando está ejecutando leer esa información y empezar a hacer ciertas cosas. Entonces, ya puedo tener cierta flexibilidad, ya puedo definir, mientras yo tenga un JSON válido aquí, puedo definir la configuración, lo cual va a ser dinámico y va a ser beneficial, ¿no? El problema que ahora me enfrento es, bueno, aún así en este estado, no, aunque puedo reducir el nivel de definición de cada uno de los componentes de la red, aún tengo que agregar esta parte del volumen y tengo que agregar este sidecar. ¿Sí? No está completamente la solución. Entonces, cuando entramos a la parte de admission controllers, admission webhooks en Kubernetes básicamente es el mecanismo que me permite modificar los objetos. Recordemos que cuando hacemos un request a la API de Kubernetes, pasa por diferentes procesos y entre esos procesos internos de la API, antes de grabarlos en la base de datos de etcd, lo que hace es que modifica el webhook. Existe los Niteren Admission, que lo que hacen es aplican ciertas reglas, modifican el objeto si de ser necesario y otros lo validan. Entonces, entra la parte de la autenticación, la autorización, lo modifican, hacen una validación de esquemas, una validación como reglas adicionales de una validación y por último se persisten en la base de datos. Al estar persistidos o guardados en la base de datos, entran los mecanismos de que kubelet detecta que este pod no ha sido planificado y le asigna cierto, base al scheduler le asigna un pod, en fin, entran todo este tipo de procesos. Quizás metiéndonos un poco más a fondo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y espero que las presentaciones se les alcance a ver, pero básicamente aquí detalle un poco más a fondo, ¿no? Este admission tiene admission webhook, le puedes agregar cuántas cosas pasan, ¿no? Y lo que sucede es que realmente cuando tienes registrados varios webhooks, lo que hace es tú defines tu propio servidor y lo que recibe es un admission review request y lo que regresa es una respuesta. Entonces, prácticamente es el modo que se interactúa entre la API de Kubernetes y tu admission webhook. Entonces, recibes el request, lo modificas y mandas de respuesta el admission review modificado. Aquí dejo este artículo que básicamente es donde tomé la imagen y detalla un poco más a fondo cómo hacer esto, ¿no? Entonces, en particular, en lo que voy a hacer, en mi caso es, recibo este admission review request, que va a ser, existe una petición. En mi caso estoy definiendo un punto de entrada en mi servidor web. El servidor web internamente va a definir si es que se tiene en el label, en el namespace que está solicitando la creación de este objeto, se tiene este label igual a injected. Si es que lo tiene, va a crear un parche con los cambios que se necesitan, es decir, voy a agregar el contenedor, el genérico, y agregarle la parte del volumen, y ya nomás es la parte de hacer la parte de armar la respuesta y responderla, ¿no? En caso de que no se tenga este label en el namespace, simplemente lo va a ignorar, ¿no? Como llega la petición, la va a mandar. En cuanto a requerimientos, realmente necesitamos que Kubernetes sea una versión mayor a la 1.9 y que tenga habilitado la parte de admission registration, la versión 1. Entonces, simplemente se hace esta parte, pues con este simple comando determinar que esté habilitado. Creo que en la mayoría lo va a tener.
Me parece que incluso en un momento dado se tenía la versión beta 1. Ya para los componentes más recientes va a estar la versión, la estable, la versión 1 completo. Entonces creo que no, en esta parte no hay ningún problema. Pero bueno, vale la pena mencionar que hay que asegurarnos que exista esa parte. Bueno, entonces entramos a la parte de la implementación. Vamos a implementar el Admission Webhook. Como lo mencioné antes, simplemente es crear un servidor plano, nada que no estemos desacostumbrados. No sé si se puede hacer en otro lenguaje de programación, pero bueno, en este caso utilicé Go, que creo que todas las librerías están bastante flexibles. Y como lo mencioné antes, ¿no? Simplemente defino mi punto de entrada. En este caso estoy definiendo una ruta. Y lo que hace esta ruta es que en esta ruta, lo mencioné, recibes el request, la parte del parseo. Y en caso de que no exista ningún problema con la parte del request, que todo esté bien, vamos a hacer la parte del mutate y vamos a responder esa respuesta, ¿no? Si existió un problema, si hubo un problema, bueno, aquí vamos a mandar ciertos errores, pero básicamente toda la lógica existe en la parte del mutate. Entonces, entrando un poco ya a fondo la parte del mutate, bueno, la lógica está, simplemente hacemos igual, aseguramos que tengan todos los campos, hacemos algo de manejo de la información, lo logueamos. Y aquí tenemos la lógica que decimos, bueno, ¿es necesario hacer este cambio o no es necesario? ¿No? Si es necesario hacer el cambio, realmente nos brincamos y hacemos la parte del crear el parche. Si no es necesario, respondemos, ¿no? Esta lógica de aquí, básicamente lo que hacemos, leemos las anotaciones y determinamos si existe ¿dónde está? El label que había mencionado antes. El label que había mencionado antes era, lo dejé por acá. Sí, entonces era que si este label está y que tiene valor de injected. Si está con esos valores, entonces realmente podemos hacer la parte de modificar el pod. Para la parte del pod, bueno, en este caso tengo que hacer varias cosas. Aquí nada más puse alguna de ellas, ¿no? Tengo que determinar si va a ser el primer contenedor que voy a agregar. Es decir, si la definición técnicamente debe tener al menos un contenedor, pero si en caso de que no lo tenga, bueno, pues aquí pueda cachar ese problema, ¿no? Pero lo que tengo que hacer es crear el parche para decirle al Mutation Admission Webhook que voy a agregar un nuevo contenedor, que en este caso va a ser el sidecar. Y en la parte de acá, que lo dejé cortado porque si no, no me iba a alcanzar, tengo que hacer lo mismo con los volúmenes. Si recordamos, lo que vamos a agregar o lo que vamos a modificar en este parche va a ser agregar este contenedor, el sidecar, y vamos a agregar este volumen. Entonces, con estas dos cosas es lo que tenemos que trabajar. Entonces, en este parche, esa lógica es lo que vamos a hacer. Vamos a agregar ese sidecar y vamos a agregar el volumen. Y ya tenemos la implementación y ya nuestro código lo probamos en local y todo funciona, corremos. Entonces, ahora vamos a hacer la parte de la prueba del deployment. Entonces, para hacer la parte del deployment, realmente tenemos técnicamente 4 pasos. Para estos 4 pasos, lo primero es generar el certificado, un certificado porque toda la comunicación que existe interna en la parte de interacción con Kubernetes es digamos que segura. Tenemos que desplegar los recursos, tanto de nuestro servidor como su servicio y todos los archivos de configuración que se necesiten. Tenemos que crear un Mutation Webhook Configuration, un recurso que vamos a ver más adelante. Y antes de que se nos olvide, asegurarnos que el namespace
tenga el label que nosotros predefinimos, ¿no? Eso es muy crítico para que cuando entre en la lógica pueda leer y determine que es necesario modificar el parche y no brinque ese paso. Entonces, vamos con el primer paso, ¿no? Ahí tengo un script que básicamente lo que hace es que crea un certificado en Kubernetes y lo registra. Entonces, con OpenSSL se crea el archivo, se registra en Kubernetes y se aprueba el certificado y lo tenemos como un secret. Es un proceso quizás algo rutinario, entonces, bueno, pues es este script que nos permite hacer esa parte de hacer el despliegue. Entonces ya tenemos un certificado aprobado y que está registrado en Kubernetes. Entonces, ya tenemos el certificado, vamos a desplegar los recursos, ¿no? Entonces, para hacer el despliegue de nuestros recursos, bueno, como cualquier aplicación en Kubernetes, utilizamos los objetos que son realmente el deployment, un service y en este caso un config map. ¿Para qué estoy utilizando un config map? Bueno, quizás no lo mencioné antes, dentro de la aplicación, lo que estoy haciendo para hacerlo un poco más versátil es que estoy leyendo de un archivo de configuración los valores de mi sidecar. Es decir, si modifico la versión o si estoy incrementando los límites o si quiero hacer un cambio de última hora porque tuve que hacer la corrección de algún bug, entonces puedo utilizar un archivo de configuración escrito en YAML y eso me permite cierta versatilidad en la despliegue de mi aplicación. En este caso necesitamos utilizar los certificados que previamente he creado. Entonces, para esto estoy haciendo la conexión entre el certificado que ya se guardó como secreto en Kubernetes y lo estoy asociando como parte del volumen, ¿no? Y bueno, no lo puse en esta parte, en esta presentación, pero se tiene un service. Entonces, tenemos un service, en este caso tengo una réplica, puedo ponerle horizontal auto-scaling, puedo utilizar todos los beneficios, puedo poner tantas réplicas como yo quiera. Para este ejercicio nada más necesito una sola réplica y hago el despliegue, ¿no? Quiero los recursos, ya tengo el secreto, ya tengo el deployment con sus respectivas réplicas, servicio y el config map. No quería dejar pasar la parte del Dockerfile, realmente no tiene ciencia. En esta parte utilizo un Dockerfile que hace un multi-stage build y que me pone la aplicación en un Alpine muy sencillito, muy pequeño, nada sobresaliente, nada que escandalice. Y por último, bueno, tenemos que crear, bueno, último y no dando el paso cuarto, que casi es como obvio, tenemos que crear ese Neuterin Web Configuration. Entonces, tenemos un objeto especializado en la parte de Kubernetes, que es Neuterin Web Configuration, que básicamente va a hablar con la parte de la API de Kubernetes y le va a decir qué operaciones y qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, en este caso, estoy creando este recurso en particular con estas operaciones y le estoy especificando que cuando esto suceda, voy a llamar a mi servicio, que no lo puse previamente, pero este servicio se llama NS Sidecar Injector Webhook Service, que está en el namespace de default, y el punto de entrada va a ser mutate, obviamente con su certificado. Y el criterio que voy a utilizar es cuando se tenga este label en el namespace. Entonces quizás estoy agregando un paso extra, ¿no? Aparte de que internamente en el servidor tengo esa lógica, aquí lo estoy también agregando como parte de las reglas del redireccionamiento. Entonces, de esa forma conectamos la API de Kubernetes con nuestro aplicativo y respondemos igualmente. Y ya poniendo todo ya junto, pues podemos lograr eso, ¿no? Entonces podemos
tener las anotaciones que soporten los tres diferentes frameworks, lo cual nos permite tener una aplicación portable. Entonces, al hacer el despliegue de esa aplicación, va a utilizar esto y va, digamos que, modificar el contenedor y lo va a agregar con uno adicional, ¿no? En este caso estoy agregando también otros proyectos que los puse dentro del mismo organización que creé para ayudarme a validar y para asegurarme que el proceso esté, digamos que end-to-end. Entonces, dentro de estos enlaces pueden ver varios proyectos y uno de ellos es infraestructura. Básicamente infraestructura lo que hace es que te prepara el clúster de Kubernetes para agregar todos los requisitos previos, ¿no? Instalación de Multus o de Danon o en este caso, Network Service Mesh. También te despliega en este caso el Webhook Admission. Y la prueba es, bueno, el diagrama que mostré antes del Core Network. No tengo todos los componentes, que está al principio. Espero que no varíe tanto. He creado varios Helm charts que te despliega esta parte. Obviamente no es una aplicación de producción, ni mucho menos. Pero bueno, con los Helm charts te despliega esto utilizando las anotaciones y te permite esa oportunidad. Usando los mismos Helm charts, puedo instalar en diferentes infraestructuras. Como ya lo mencionaba, puede ser Network Service Mesh, puede ser Multus, puede ser Danon. Y bueno, no sé si quieran, creo que realmente no hay mucho que hacer en la demo, realmente sería como probar que esto está funcionando. Y creo que podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. No sé si en estos momentos hay alguna. Hola Víctor, perdona que estábamos ahí un poco descolocados. Sí que tenemos preguntas, ¿eh? Ok. La primera es si nos podrías dar algún ejemplo de dónde es útil un mutation webhook, aparte de lo que nos has mostrado durante la charla. Sí. ¿Algún otro caso de uso? O es lo que he entendido, vamos. Bueno, sí. Esa es muy buena y creo que faltó mencionarlo. Creo que uno de los casos muy sobresalientes sería cuando dependen las políticas de tu empresa. Digamos que si podrías controlar a lo mejor cierto flujo de lógica, ¿no? Uno lo puede hacer, por ejemplo, asegurarse que todos los pods tengan cierto label, ¿no? Entonces, si están escritos en, no sé, para el namespace del equipo de desarrollo, que a lo mejor agregarle ciertos annotations o ciertos, modificarlo, ¿cierto? Puedes hacer ciertas reglas propias de tu propia empresa aplicadas en este paso, ¿no? O la parte de validación, ¿no? También puedes agregar tus propias reglas de validación necesarias para tu empresa. Si sabes que necesito que todos los pods contengan, no sé, alguna notación en particular, entonces podrías asegurarte que todo ese tipo de políticas se apliquen sí o sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Tenemos otra. Acordaros, por favor, que tenéis el chat si queréis preguntar alguna más. Si mencionan OPA, si para validaciones simple es una opción usar Open Policy Agent o tiraría siempre por un webhook en ese caso. Desconozco mucho acerca de OPA. Me aventuré a decir que quizás en este caso es para algo muy personalizable, ¿no? Realmente es algo que solo existe en tu empresa y quizás en tu propio grupo, ¿no? Pero vamos, desconozco completamente OPA y quizás eso mismo se puede lograr con OPA, ¿no? En este caso creo que es llegar a un punto de
granularidad o de customización más a detalle. Ok. Tenemos otra pregunta aquí por el chat. ¿Por dónde recomendarías empezar para desarrollar un mutating admission webhook? Sí, parece trabalenguas. Sí, la verdad que sí. Bueno, este artículo me pareció increíble, ¿no? Pongo la liga al final. Es este señor detalla en este artículo de Medium, detalla paso a paso y explica muy bien y hasta con código todo el proceso, ¿no? Yo lo tomé, de hecho me basé bastante en este tutorial para hacer este caso. Obviamente lo adapté a mis necesidades y estaba un poco desactualizado porque algunas cosas utilizaba la versión beta, entonces ya empecé a utilizar la versión estable. Lo mismo, el código que estoy mostrando de mi repositorio es completamente gratis, pueden utilizarlo, digamos que basarse en él. Traté de ponerlo de la manera más simple y didáctica posible. Obviamente, pues, nadie es perfecto, ¿no? Entonces, si les parece necesario, utilícenlo. Internamente, este código, no sé si, bueno, creo que va a estar complicado. Se está viendo. Bueno, estábamos viendo el Telegram ahora. Estamos viendo todo. Ok, Toda la pantalla. déjame ver si puedo jalar esta pantalla acá. Estás viendo esta El pantalla, ¿verdad? Activity Mode, ahora estamos viendo el browser, sí. Ok. Entonces, esta organización la puse, digamos, tengo varios repositorios y es los que mencionaba, ¿no? Tengo el de infra, Entonces, este de infra, con máquinas de background, estoy creando dentro de cada máquina virtual, utilizando Kind, un clúster de Kubernetes. Entonces, en este caso es un clúster con un solo panel de control y varios workers para hacerlo un poco más acercado a la realidad. Pero a qué quiero llegar con esto es que ahí también puedes utilizar este repositorio que tiene esta organización que tiene todos estos repositorios y ver cómo paso a paso está todo, ¿no? La presentación la voy a hacer disponible, usan toda la parte de la liga, pero realmente el código es chiquitito y no tiene mucha ciencia, ¿no? Entonces, pueden utilizar también este. Ok. Tenemos otra pregunta y es ¿cómo generas los certificados para el webhook? ¿Usas Cert Manager o usas Self-Signed o qué utilizas? No, en este caso no utilizo Cert Manager. Técnicamente se debería poder, más en el ejemplo que me basé, realmente es tal cual este script. Se podrá mejorar seguramente. No sé si en este caso, porque es algo que agregas en la parte interna de Kubernetes, necesitas un poco más de manejo, un control en el manejo, pero básicamente este script es lo que te permite, ¿no? Le especificas o no le especificas nada y en este caso tiene todo el proceso de que, bueno, realmente la única dependencia es que tiene OpenSSL, entonces te queda algo local y crea ese certificado local, lo registra, ¿no? Seguramente con Cert Manager, pues puedes hacer todo ese proceso sin hacerlo de alguna forma manual. Ok. Y esta es mía, ¿eh? Cuando mencionabas que no sabías si se podía usar algo que no fuese Go para el desarrollo del hook, yo entiendo que cualquier lenguaje que tenga un cliente de Kubernetes se puede usar, ¿no? Había otra charla, por ejemplo, de hacer lo mismo con Java. Entonces entiendo que si quieres hacerte tu hook con Java, te tiras para adelante y ya, ¿no? Sí. Creo que como mencionaba, realmente es nada más la creación de una aplicación, de un servidor. Ahorita quizás refrescando la parte que podría ser, creo que debería ser más grande esta parte para que se viera. Si más recuerdo, o sea, existe la parte que necesita las librerías de Kubernetes, ¿no? Entonces,
técnicamente, si tu framework es escrito en Python, en Java, en C# o qué sé yo, tiene soporte a estos objetos, técnicamente puedes crearlo, ¿no? O sea, yo no le vería ninguna limitante. Quizás Ok. ahí puedas entrar en la parte de performance y todo, pero Bueno, sí, si al sí final, podría ser. Kubernetes por detrás es todo HTTP API, entiendo, ¿no? Con que te conectes ahí, como si lo haces en Bash, ellos no se van a quejar. Sería Genial. interesante hacerlo en Bash. Espera un momento que estoy comprobando por aquí. Hay una pregunta relacionada con lo de OPA. Si OPA no sería más para un admission webhook que para un mutation webhook. No, bueno, creo que ahí sí voy a deber esas preguntas de OPA, Vale, vale. porque en realidad No. no he experimentado mucho con OPA. Ok. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. La siguiente sería ya la closing day y la tenemos a las 8:25. Pero muchísimas gracias. Muy interesante, Víctor, lo que nos has contado. Y nos vemos luego en la closing o mañana en el tercer día. Hasta luego a todos. Sale, muchísimas gracias.